para los que no han asistido por cuestiones de trabajo o cualquier situación, les decimos que el tema de esos 21 días de ayuno y oración, Dios nos dijo: aviva el fuego. Y la palabra rema fue segunda de Timoteo, si la abrimos por favor, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Para los que no han llegado, es un resumencito muy breve. Les decimos que esa es la palabra rema. Segunda de Timoteo 6. Dice: por lo cual te aconsejo. Y nosotros decíamos: ¿quién está hablando aquí? Dios. ¿Quién? Dios, dígalo sin miedo. ¿Sí? Está hablando Dios. Nos está hablando. ¿A quién le está hablando Dios? A ti. Cuando te dice por lo cual te aconsejo, está hablando Dios y te está hablando a ti. ¿Y qué consejo te está dando? ¿Qué es el tema de estos 21 días de ayuno y oración? ¿Qué consejo te está dando? Y dice ahí que avive el fuego. Muy bien, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego. Aviva el fuego. ¿Sí? ¿Sí? Aviva el fuego. El Señor nos está aconsejando y es como si el fuego de Dios en nosotros se estuviera apagando. Se está apagando el fuego de Dios. Entonces el Señor, preocupado, dice: aviva el fuego. No dejes que se apague el fuego que hay en ti. Aviva el fuego. Aviva el fuego que hay en ti. Es el consejo del Señor. ¿Quién va a avivar el fuego? ¿Acaso le tenemos que decir al Señor: Señor, por favor, aviva el fuego que hay en mí? No, el Señor nos dice: tú eres el que tiene que avivar el fuego que hay en ti, porque tú eres el que lo has dejado enfriar. Quiere decir que en un momento dado estaba muy alto el avivamiento, que cuando nosotros regresamos de nuestro encuentro estábamos prendidos, queríamos que todos supieran que habíamos tenido un encuentro con el Señor. Nos subíamos a un taxi, le platicábamos a los taxistas. Hoy los taxistas le platican al pasaje con esos taxistas evangelistas. Pero a todo mundo le platicábamos, estábamos prendidos, con un fuego prendido. Pero el Señor nos dice: se está apagando, se está apagando. Avívalo. ¿Quién lo dejó enfriar? Yo. ¿Quién lo tiene que avivar? Yo. Y eso se trata el consejo, que avivemos el fuego, que nos volvamos a aprender, ¿verdad? Para que podamos nuevamente predicar como predicábamos cuando veníamos en el encuentro. Dice aquí que fue por medio de la imposición de mis manos. Dice: cada uno de nosotros que fue al encuentro o que fue al reencuentro, ahí fueron impuestas las manos de un pastor, de un líder, ¿sí? Nosotros estamos en los encuentros, muchos de ustedes pasan con nosotros y a nosotros nos tocan muchos para avivar, para pedirles que sean llenos del Espíritu Santo, esa imposición de las manos. Y sigue diciendo en el otro verso, ¿sí? En el versículo 7, dice: aviva el fuego, avívalo, porque no te ha dado Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando Dios puso tu Espíritu Santo en ti, no te dio espíritu de cobardía. Al contrario, te dio un poder grande, un poder que no viene de ti, es un poder sobrenatural dado por el Espíritu Santo, un poder sobrenatural. Entonces, dice: porque yo no te he dado espíritu de cobardía. ¿Por qué eres cobarde para predicar el evangelio? ¿Por qué tienes temor a que te rechacen? Si no te rechazan a ti, rechazan a Cristo. ¿Por qué tienes temor? Te dice Dios. Porque yo no te he dado espíritu de cobardía para que prediques. Muchas veces estamos en una necesidad y pasamos de largo cuando esa persona necesita de Cristo. Muchas veces vemos que es una multitud la que va camino al infierno, inclusive pariente de nosotros, y nos vale.
cuando sabemos que pasar la eternidad en el infierno es lo peor que le puede pasar a una persona. Y nosotros tenemos la forma de poder que esa persona no pase su eternidad en el infierno, porque nos ha dado Dios poder, no nos hizo cobardes, nos hizo valientes para predicar el Evangelio, sabiendo que si te rechazan, no te rechazan a ti, ¿sí? Sino rechazan al Espíritu Santo, a Jesucristo. Entonces, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, el poder del Espíritu Santo, el poder para mover, el poder para arar la tierra, el poder para que la tierra donde va a caer la semilla sea una tierra fértil. Todo eso lo puede hacer el Espíritu Santo. Les ha dado poder si se lo pedimos, ¿sí? Nos ha dado amor. Amor es el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos fue dado. Amor, ¿para qué? Para compadecernos por el que sufre, para compadecernos por el que está en pecado, para compadecernos por el que va rumbo al infierno, para compadecernos para que esté el pleito, celos, contiendan, para compadecernos del que está en angustia, para compadecernos del que está en drogas o alcoholismo. Y pasamos de largo ante la necesidad. Y por eso el Señor nos dice: aviva el fuego que hay en ti, aviva el fuego. Ese fuego que una vez hubo ahí, ¿sí?, candente, ese fuego, avívalo, dice el Señor. Te dice a ti, ¿sí? Ahora, Dios nos dio un ministerio. Cuando fuimos llenos del Espíritu Santo en nuestro encuentro, en nuestro reencuentro, cuando fuimos llenos ahí, Dios nos dio un ministerio, ¿sí? Y eso vamos a hablar el día de hoy. Y para eso abrimos nuestra Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos a ir hasta el verso 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero fíjese que dice, si alguno está es presente, es hoy. Si alguno hoy, en este instante, está en Cristo, nueva criatura es. Porque a lo mejor tú estuviste en Cristo cuando fuiste a tu encuentro, pero ahora no estás en Cristo porque andas en pecado, en fornicación, en adulterio, en borracheras, etc. Entonces, ese no está en Cristo. Está en Cristo es en cada instante. Cada uno de los instantes, cada segundo debemos estar en Cristo. Si alguno está en este instante en Cristo, en este instante es una nueva criatura. Y en este instante las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nadie se tiene que acordar de lo que pasó si alguno está en Cristo, ¿sí? Porque son cosas que ya pasaron. De la misma manera como Cristo rompió la historia en Dios, partió la historia en Dios, de esa misma manera partió nuestra historia en Dios, antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Pero si alguno está en Cristo, ¿sí?, tenemos que permanecer en Cristo. Para estar en cada instante con Cristo tenemos que permanecer en Cristo. Para no enfriarse, para que Dios nos diga, aviva el fuego, quiere decir que Dios está viendo que muchos están como enfriando. Ya no hay la pasión que existía cuando regresamos del encuentro, se están enfriando algunos. Pero para esto tenemos que estar continuamente pegados a Cristo. Tenemos que vivir como el Señor Jesucristo nos enseña, pegados a Cristo, a vivir continuamente pegados, viviendo en sus mandamientos. Si alguno está en Cristo hoy es una nueva criatura. Y sigue diciendo el verso 18. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, tiene un nuevo nacimiento. Y esto no proviene de ti, esto proviene de Dios, porque Dios tuvo misericordia para que tú tuvieras un nuevo nacimiento. ¿Sí? Es la misericordia de Dios manifiesta en ti. Todo esto proviene de Dios,
¿Quién nos reconcilió? Dios nos reconcilió porque estábamos separados de Dios desde Adán y Eva. Cuando pecaron, fueron sacados y fuimos separados de Dios. La humanidad fue separada de Dios. Estábamos separados de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de ti y de mí, ¿sí? Y nos hizo una nueva criatura y nos reconcilió con Él. Y todo esto lo hizo Dios, proviene de Dios y lo hizo por su misericordia. ¿Sí? Nos reconcilió, todo esto proviene de Dios, dice el 18, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por Cristo, el sacrificio del Señor Jesucristo para nuestra salvación, lo que hemos tomado el sacrificio del Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. Ese sacrificio en Cristo nos reconcilió con Dios. El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, que lo hizo por nosotros, eso nos reconcilió con Dios, dice este verso 18. Todo esto proviene de Dios, el que seamos una nueva criatura, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio un ministerio. ¿Qué ministerio nos dio? Dígalo sin miedo. El ministerio de la reconciliación. Y nos dio, el Señor Jesucristo se fue. El Señor Jesucristo tenía el ministerio de la reconciliación. El Señor Jesucristo, lleno de Dios, tenía el ministerio de la reconciliación. Pero el Señor Jesucristo fue alzado al cielo y hoy vive a la diestra del Padre. Y aquí dejó unas personas encargadas de ese ministerio que tenía el Señor Jesucristo. Ese es el ministerio de la reconciliación y te dio a cada uno en el momento que te hizo una nueva criatura, en el momento que tú eres una nueva criatura y que tuviste un nuevo nacimiento y que fuiste lleno del Espíritu Santo y que recibiste poder, amor y dominio propio. En ese momento Dios te hizo ministro y te hizo ministro del ministerio de reconciliación. Te hizo ministro, ministra del ministerio de reconciliación. Ahora nosotros somos los que tenemos el ministerio de la reconciliación para reconciliar al mundo con Dios. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad? ¿Sí? Y para eso tenemos que tener el fuego avivado, porque no podemos pasar por alto cada vez que pasamos en medio de una necesidad o de una persona que sabemos que va camino al infierno o de un pariente que tenemos que estar orando por él continuamente. Y sigue diciendo ahí la palabra de Dios, verso 19, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo, ¿sí? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, dice la palabra de reconciliación, ¿sí? Así es que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces nos encarga el ministerio de reconciliación, ¿sí? Así somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con nosotros. Cuando tú le compartes a Él, cuando tú le predicas a Él, cuando tú le predicas a una persona y te rechaza, no te rechaza a ti, porque es el mismo Dios que está rogando a través tuyo, como si fuera el mismo rogando, reconcíliate con Dios. Pero tú tienes que ir y ser ese embajador que lleva esa palabra, reconcíliate con Dios. ¿Sí? Oiga, y si me rechazan a ti, ¿qué te importa que te rechacen? Porque no te rechazan a ti. Estás rechazando su salvación, estás rechazando a Dios. Pero hay algo que sí puedes hacer, que cuando vayas a entregar el disco y cuando vayas a predicarle a una persona, ora para que la semilla, la palabra tuya, la palabra de Dios, caiga en tierra fértil y dé fruto al 100%. Entonces, así es que somos embajadores, verso 20, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Sí? Fíjense el verso 19. Dios
estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. ¿Y qué estaba haciendo Dios en Cristo cuando estuvo en esta tierra? Reconciliando al mundo con Dios. Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo que estaba haciendo Dios con Cristo, estando Dios con Cristo, ahora lo está haciendo con nosotros. El trabajo que estaba haciendo el Señor Jesucristo, ahora nos los da a nosotros y nos dice: te recomiendo, te pongo por favor, que hagas ese ministerio de la reconciliación. ¿Sí? El ministro es un cargo, es el cargo que tenemos para reconciliar al mundo con Dios. ¿Sí? Y somos ministros nosotros. ¿Sí? Somos ministros. ¿Sí? Así es que, versículo 20, así es que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Si tú eres un embajador en nombre de Cristo, pórtate como embajador, pórtate como embajadora, porque eres el embajador de Dios en esta tierra, eres la embajadora de Dios en esta tierra, compórtate como tal. ¿Sí? Da testimonio con tu presencia. Por eso dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es Dios el que nos usa para reconciliarnos con Él. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia por Él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esta gracia de Dios que Dios te ha dado, no la recibas en vano. ¿Sí? Pórtala con orgullo, pórtala con honor, esa gracia como embajador de Dios. ¿Sí? Que no la recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de la salvación. El tiempo de la salvación. Estamos en el momento aceptable. México está pasando una crisis tremenda de valores, y en esa crisis tremenda de valores, ¿sí?, sobreabunda la gracia, pero necesitamos obreros, necesitamos esos embajadores para que Dios los use y hable Dios a través de ellos para reconciliar al mundo con ellos, con Dios. Ahora, nos dice ahí, ¿cómo podemos estar en Cristo continuamente pegados? Para eso tenemos que permanecer en Cristo. Para estar en Cristo hoy y ser una nueva criatura hoy, necesitamos estar pegados continuamente a Cristo, como la rama está pegada al tallo. Y para eso, pues todos conocen la vid verdadera. Vamos tantito a Juan 15, y en Juan 15 vemos la vid verdadera, rápidamente. Juan 15, 1, la vid verdadera. Juan 15, versículo 1. Dice la palabra de Dios ahí: yo soy la vid es el tallo del arbusto de la uva, ¿verdad? Es el tallo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Los pámpanos son las ramas que salen del tallo. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aguas. Toda rama que no lleve fruto, la va a quitar. Pero aquel que lleve fruto, lo va a limpiar para que lleve más fruto. ¿Y cuál es ese fruto que nosotros debemos dar como embajadores de Cristo? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Estamos crecidos espiritualmente. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No podemos estar pegados, ahora sí estamos pegados y ahora no. Si nos despegamos del tallo, una rama se despega del tallo, ¿qué pasa? Se seca. Y eso es por lo que está Dios diciendo, aviva el fuego para que no te seques. Y entonces si quiero avivar el fuego, ¿qué tengo que hacer? Permanecer, continuamente permanecer en el tallo. No separarme ni un instante del tallo, porque si una rama se separa de un instante del tallo, se seca. No nos podemos separar del tallo porque nos secamos. ¿Qué podemos hacer entonces para avivar el fuego? Para avivar el fuego tenemos que permanecer continuamente en Cristo. ¿Sí? ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? En oración, en búsqueda de su rostro. Que cuando oramos en nuestro lugar secreto no se necesitan grandes cantidades de tiempo, pero sí se necesita tiempo de calidad, tiempo de una entrega total, de decir, Señor, vengo a entregarme a ti, vengo a buscar tu rostro, Señor. Vengo a buscar tu rostro. Tenemos media hora de la oración de las 5:30. Bueno, podemos usar otra media hora para nuestra oración personal y nuestro devocional. Señor, vengo a encontrarme contigo. Señor, busco tu rostro, me arrodillo delante de ti, me humillo delante de tu presencia, Señor, porque busco, Señor, tu guianza, porque busco, Señor, tu perdón si hay algo que estoy haciendo mal, porque te busco a ti, Señor, simplemente te busco porque quiero que me hables en la lectura que voy a hacer yo. Y eso es permanecer en la vid, eso es permanecer pegado en Cristo, permanecer pegado en Cristo. ¿Sí? Y seguimos diciendo, permaneced en mí y yo en vosotros, el 4. Como el pámpano no puede llevar fruto porque por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. ¿Sí? Tenemos que dar fruto. Nosotros somos embajadores de Cristo, somos embajadores de Dios en esta tierra y tenemos que llevar fruto. Podrá medirse nuestro fruto para ver si estamos llevando fruto o nos estamos haciendo tontos. Oiga, y si yo permanezco pero no doy fruto, ¿será que me voy a ir al infierno? No, no te vas a ir al infierno, pero no estás haciendo la función que Dios te dio como embajador de Él, que es tremendamente gloriosa esa función. Necesitamos que llevar fruto, hacer fruto. ¿Cuál es el fruto? Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿Qué sucede con los que se enfrían totalmente y se separan de Cristo? Tenemos muchos casos aquí en Camino Extremo, desgraciadamente. Tenemos muchos casos. ¿Cuál es el proceso del enfriamiento y de la sequedad? El proceso es, uno, dejan de orar, dejan de tener comunión con Dios, se separan de la vid, dejan de tener comunión continua con Dios y se seca, empiezas a secar. ¿Sí? Dejan de orar. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso de que se seque una persona de Camino Extremo? Uno, deja de orar, ¿sí? Deja de estar en comunión con Dios, deja de estar en comunión con Cristo. Dos, deja de leer su palabra de Dios, deja de alimentarse, deja de obedecerla, me vale, deja de obedecerla. Y tres, deja de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Deja de congregarse. Deja de ir a clases, deja de ir a la célula, deja de ir a la reunión y está completamente seco y está a merced de Satanás porque ya no tiene la protección de Dios. Ese es el proceso de la sequedad de un cristiano. Pero Dios nos advierte antes de que eso pase, aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego que hay en ti. Regresa al primer amor, búscame que yo te voy a estar ahí siempre esperándote.
porque tengo anhelo de platicar contigo. A Dios le gusta platicar contigo. Busquen la presencia de Dios. Hablen, Señor, yo necesito oírte, necesito oír tu voz, necesito que tú estás aquí, necesito sentirte, Señor, necesito que tú me hablas, necesito que tú me vas a dar el devocional. No lo haga en carreras. Si usted entra a trabajar a las 9 de la mañana, no lo quiere hacer al cuarto para las 9, ¿verdad? Que no le da tiempo ni agarrar el transporte. No, hágalo en un tiempo donde tenga el suficiente tiempo, no la presión. Y no se necesitan grandes tiempos, grandes cantidades de tiempo. Media hora para hacer su devocional y estar en la presencia de Dios. ¡Wow! Es algo. Y si usted aprende a entrar a la presencia de Dios, eso se le hace así de tiempo. Y cada vez es más, cada vez es más. Después va a empezar, si usted es líder, a orar. Ahí, Señor, yo quiero pedirte por este discípulo mío que está en estas circunstancias. Señor, tengo que pedirte por este otro. Ayúdame, yo intercedo con él. Tú que estás aquí, ayúdame, Señor. ¿Sí? Y esos ratos se alargan. ¿Sí? ¿De qué fruto está hablando? ¿De qué fruto está hablando Dios? ¿Sí? ¿De qué fruto nos está hablando aquí en el verso 2? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O en el 8, ¿sí? En esto glorificará mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Sí? Ahora, Dios nos da, cuando permanecemos pegados a Dios, cuando permanecemos pegados al Espíritu Santo, y tiene que llegar el momento que sea un gozo, que no sea una obligación. Si es una obligación, me van a revisar el devocional, tengo que hacerlo ahorita. No, que tú goces el estar en la presencia de Dios, que tú goces estar en la presencia de Dios. Y si tú lo logras eso, si permaneces en mí, versículo 7, hay una tremenda promesa para los que permanecen en Cristo. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, ¿qué? Todo. Desde luego, dentro de lo que es lo correcto en la palabra de Dios, pedid todo lo que queráis y te será hecho. Habrá una promesa más grande que esta. ¿Y para quiénes es? Es una promesa tremenda para los que permanecen pegados al Señor Jesucristo. Es una tremenda promesa, no sé si te das cuenta. Yo, que soy el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, te digo esto: si tú permaneces en mí, pídeme todo lo que quieras y te será hecho. ¡Guau! ¿Habrá una promesa más grande que esta? ¿Y qué es lo que nos pide? Permanece en mí y mis palabras permanezcan en ti. Y si haces esto, pídeme lo que quieras y te será hecho. Te será hecho. Te será hecho. Qué tremenda promesa de Dios para los que viven en la presencia. Y entonces tú eres una nueva criatura hoy y siempre, en cada momento, en cada momento. Ahora, habla de que tenemos que llevar fruto. ¿De qué fruto habla Dios? ¿Qué fruto es el que está hablando Dios? Abramos rápido en nuestra Biblia en Marcos capítulo 4. ¿Sí? Marcos capítulo 4, abramos nuestra Biblia. ¿De qué fruto estará hablando Dios? Marcos capítulo 4, verso 3. Es la parábola del sembrador. Todos conocemos la parábola del sembrador. Todos hemos pasado por ahí, la hemos leído. ¿Sí? Se ha predicado sobre ella. Parábola del sembrador, versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte de la semilla que estaba sembrando, el sembrador, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra.
Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Sí? El sembrador salió a sembrar. ¿Sí? Salió a sembrar. ¿Sí? Salió a sembrar la semilla. ¿Quién es el sembrador? El sembrador salió a sembrar. Yo soy el sembrador. A ver, dígale: yo soy el sembrador. Yo soy el sembrador. ¿Está saliendo a sembrar? ¿Está saliendo a sembrar? ¿Qué es salir a sembrar? ¿Qué es salir a sembrar? Sembrar es poner la semilla en una tierra. Eso es sembrar. Poner la semilla en una tierra. ¿Y cuál es la semilla? La palabra de Dios. Muy bien, muy bien. La palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador, tú sale a sembrar, siembra la semilla. Pero una parte de la semilla cae en el camino. Cae en el camino. En ese camino es un camino donde pasan carretas, donde pasan con ruedas con cinturones de acero, carretas con fierro, carretas muy pesadas, y entonces la tierra está muy dura. Sales a sembrar y tiras la semilla, pones la semilla en tierra muy dura, en tierra que está compactada, corazones muy duros, que no quieren saber de Dios, que no les interesa saber de Dios. ¿Sí? Una parte de la semilla que tú tiras, el 25% de la semilla que tú tiras cae en tierra dura. Y luego sigue diciendo, otra parte, versículo 5, cayó en pedregales. Jerusalén toda esa tierra de Israel es una muy pedregosa, tiene demasiada piedra y una capita de tierra muy pequeña, como de 20 centímetros. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Otra parte cayó en buena tierra. ¿Quién es la buena tierra? Tú fuiste buena tierra. Porque si tú no hubieras sido buena tierra, no estuvieras aquí. Tú fuiste buena tierra. ¿Por qué? Porque alguien sembró la semilla en ti y creció. Alguien sembró la semilla en ti y creció. Ahora, de gracia la recibiste, tienes que dar de gracia. En el momento que crece y da fruto y tiene semilla, tú te tienes que volver el sembrador ahora. Y de la misma manera como alguien sembró en ti la palabra, ahora tú eres el sembrador que va a sembrar la semilla en otro, para que otro, al que tú siembras la semilla, dé fruto al 30, al 60 y al 100%. ¿Qué significa que dé fruto al 30? Que dé fruto al 30, que cuando menos tú siembres 30 semillas y den fruto. Amén. Tenemos que sembrar cuando menos 30 semillas en nuestra vida y que dé fruto. Pero 30 es muy poquito, porque hay mucha necesidad. Sembremos 60, ¿sí? O 100, pero es a 100 que sembremos. Si sembramos 100, que 100 caigan en tierra fértil. Pero para que 100 caigan en tierra fértil, tenemos que sembrar 4 por una. ¿Por qué? Porque una cae en pedregales, una cae en tierra, en camino, otra en pedregales, otra entre espinas y una en tierra fértil. Tendremos que dar, para que 100 den fruto, tenemos que sembrar 400. Pero 400 no son nada con tanta necesidad que hay en este país. Tanta necesidad que hay en este país.
Sí, en estos 21 días de oración vamos a practicar cómo compartir nuestra fe para poder tener un sistema de compartir cada uno de nosotros, un compartir con nuestra fe. Este está en esta circunstancia, hazle por acá. Este otro está en esta otra circunstancia, hazle por allá. Este otro está así, hazle así. Vamos a practicarlo y vamos a hacer prácticas actuadas para que podamos compartir nuestra fe con seguridad, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio porque ese dominio propio, esa fuerza de voluntad para no caer en tentaciones y en el pecado, porque entonces se acaba todo. ¿Sí? Entonces, esta es una de las parábolas que están explicadas. El Señor Jesucristo la explica, está en el 14, versículo 14, explicada por el Señor Jesucristo. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién siembra la palabra? Yo. De la misma manera, de gracia recibiste, da de gracia, dice el Señor. ¿Sí? El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Sí? Y estos son los que junto al camino. Junto al camino es en quienes se siembra la palabra, pero después la oyen. Enseguida viene Satanás, quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y los que fueron sembrados entre espinas son los que oyen la palabra, versículo 18, los que son sembrados entre espinas son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de las cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y por último 20, y estos son los que fueron sembrados en tierra, en buena tierra. Los que oyen la palabra, cada uno de los que están aquí, fue tierra fértil en los que cayó la palabra. Fue tierra fértil en lo que cayó la palabra. ¿Sí? Cada uno de ustedes, si no estuvieran aquí. Versículo 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora la recibiste, tienes que dar fruto, tienes que sembrar, tienes que dar fruto y tener la semilla. Y esa semilla, una vez que esté el fruto y tiene la semilla, sembrar esa semilla para que también dé fruto, de bruto. ¿Sí? Ahora, esas estadísticas las podemos modificar. Yo creo que sí, porque yo lo viví. Sí. Yo amo a esa mujer y le molesta que se lo diga, pero se lo digo, porque la amo. ¿Sí? Yo amo a esa mujer. ¿Y sabes por qué la amo? ¿Sí? Porque yo era una tierra dura. ¿Sí? Salió a sembrar y sembró, y yo la veía todos los días, un poquito antes de las 7 de la mañana que salía a trabajar, todos los días la veía, yo de rodillas orando por mí, yo la oía, inclinaba mi oído detrás de la puerta para oírla. Y me burlaba a veces de ella, ¿sí? Diciéndole, Señor, tú me lo prometiste, Señor, tú prometiste que iba a ser salva mi casa. Cree en el Señor Jesucristo y va a ser salva. Tú vas a ser salva mi casa, Señor, y Él es mi casa, y yo quiero que era salvo. Pero la semilla en la que cayó era muy dura, era más dura que la tierra donde pasan las carretas, donde está el camino. Ahí cayó, y esa era la tierra que yo representaba. Así lo veo yo. Y ella dijo, Señor, tú me prometiste, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y mi casa. Tú serás salvo yo y mi casa. ¿Sí? Y Él es mi casa. Yo te pido para Él la salvación. Ara la tierra, Señor. Quita esa tierra dura, Señor. Mete tus manos, Señor, y dale vuelta a esa tierra y hazla fértil. Estuvo 8 años orando y arando esa tierra
para que fuera una tierra dura que se burlaba de ella y de la palabra de Dios. Yo le decía, ya morenita, deja a Dios, tú no tienes tanta necesidad, hay otros que tienen más necesidad, no se los distraigas. Y me reía. ¿Habráse visto tanta dureza de corazón viendo a una mujer de rodillas orando por su marido todas las mañanas? ¿Se podrá cambiar la tierra dura? Yo siento que en mí Dios la cambió. Dios la cambió, pero la cambió porque una persona orando, ¿sí? Dios la cambió. No hay tierra dura para un corazón entregado a Cristo, reclamando para sí una promesa. No hay tierra dura. Una mujer hincada, Dios no echa fuera un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado no lo echa fuera. Sí, no lo echa fuera. ¿Ok? Habrá dado fruto la oración de esa mujer. Bueno, ahí empezó todo. Y después de que yo recibí a Cristo, 8 años después de que se estuvo labrando esa tierra, y ¿saben lo que es labrar la tierra? Pasar a la tierra dura, se le para a lo que se llama rastras, con un tractor o con una carreta de bueyes, y pasan así unos discos de fierro sobre la tierra y le dan vuelta a la tierra. Eso es lo que hizo Dios con la oración de ella en esa tierra dura. No hay ninguna tierra tan dura como para que el poder de Dios no la pueda hacer fértil, no la pueda darle vuelta. No hay ninguna tierra tan dura. Ora antes de que entregues el disco y antes de que prediques, para que caiga en tierra fértil y que Dios prepare la tierra para cuando vas a dar. Y entonces vamos a tener fruto al 100%, al 100%. ¿Sí? Cuando se abrió este Camino Extremo el 5 de enero del 2002, llevábamos nosotros repartidas 17,000 Biblias. Ella y yo, cuando abrimos Camino Extremo, llevábamos 17,000 Biblias. Ahorita entre nosotros llevamos repartidas más de 50,000. Más de 50,000 Biblias llevamos repartidas. ¿De acuerdo? Pero Dios nos dice que tenemos que avivar el fuego. Aviva el fuego. ¿Por qué? Si Dios nos dice aviva el fuego, quiere decir que está viendo que se está apagando. Está viendo que se está apagando. Está sembrando o se está pudriendo la fruta y la semilla en el árbol. La semilla es para sembrarse y que dé más. La semilla es para que se siembre y que dé más y que dé más. Imagínate si tú siembras una semilla y la siembras en tierra fértil y con esa semilla se ganan 30 o se ganan 60 o se ganan 100 y esas 100 que se hacen se ganan otras 100. ¿Podremos ganar a México para Cristo? Por supuesto que sí podemos ganar a México para Cristo si nosotros aceptamos el reto que Dios nos ha dado de ser los embajadores de Él en esta tierra para reconciliar al mundo con Él. Esa es nuestra misión al habernos hecho una nueva criatura. Esa es nuestra misión, ¿sí? Esa es nuestra misión, ¿de acuerdo? Sí. Dice, ahí donde estábamos, si regresamos tantito ahí donde estábamos, en 2 de Corintios, ¿sí? Capítulo 5, ¿sí? Sí. Dice que, y leemos desde el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia. Él se hizo pecado, para que nosotros fuéramos declarados justos, ¿sí? Y se nos diera precisamente el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos conmigo.
O sea que cuando nosotros somos los embajadores y llevamos la palabra de Dios, Dios se está rogando a través de nosotros a la persona que le estamos predicando: reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios. ¿Sí? Si nos vamos al capítulo 6, verso 1, dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Este nombramiento que tú recibiste, no lo recibas en vano. Úsalo, porque para eso te lo dio Dios. Úsalo. Eres embajador, úsalo. Compórtate como embajador. Ten, ¿verdad?, la presencia del embajador, de un embajador. ¿Sí? Ten el testimonio que digan: esta persona es una persona correcta, es un embajador de Dios. Se ve al Señor Jesucristo en su rostro, refleja su rostro, el mismo rostro del Señor Jesucristo. Es un embajador de Dios. Y eso se hace porque estamos pegados con Dios diariamente. Y eso es lo que nos pide el Señor: aviva el fuego, aviva el fuego. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito Padre, algo viste en nosotros que estamos haciendo mal, que nos exhorta, Señor. Y te damos gracias por esa exhortación fuerte, Señor. Aviva el fuego, aviva el fuego. No permitas que se seque el fuego de ti. No te separes del Señor Jesucristo, no te separes de Él. No te separes de estar pegado a la vid como los pámpanos, como las ramas están pegadas al tallo. De esa misma manera, pégate más al tallo, pégate continuamente al tallo. No te separes porque te enfrías, no te separes porque te secas, no te separes porque si te secas te echan al fuego eterno. No te separes porque eso es lo que te da vida espiritual y vida eterna. No te separes para que no se apague el fuego que había en ti. Te damos gracias, bendito Padre, por esa exhortación. Muchos de nosotros, Señor, hemos caído, Señor, en un conformismo, o hemos caído, Señor, en una rutina donde salimos corriendo 1, 2, 3 por mí, Señor, cuídame, hasta luego. Señor, pero no estamos buscando tu presencia en nuestras vidas. Pero no estamos buscándote, anhelando encontrar tu rostro con nosotros. Pero no estamos buscándote, Señor, anhelando platicar contigo y decirte: Señor, quiero este tiempo contigo, Señor, para que tú me hables, para que tú me guíes. Tengo todas estas, Señor, temores. Tengo todas estas situaciones por las que estoy pasando y que tengo que tomar decisiones. Ayúdame a tomarlas, Señor. Ayúdame a tomarlas. Señor, estoy en estas tentaciones. Tú has puesto fortaleza en mí. Tú has puesto templanza en mí. Sí. Tú has puesto ese dominio propio, y me lo dijiste otra vez hoy, en mí, para no caer en la tentación. Dame la fortaleza de tu espíritu, Señor. Dame la templanza para no caer a la tentación. Necesito tu ayuda, Señor. Que nosotros podamos volcar nuestro corazón como si fuera líquido a tus pies y poderte decir, Señor, lo que nos pasa, y poder tener tu consejo, que sería el mejor consejo del mundo. Señor, tú nos pides que nosotros seamos los que avivemos el fuego. Tú nos pides que seamos nosotros, Señor, y no tú el que aviva nuestro fuego. Que no podemos decir: Señor, aviva el fuego que hay en mí, sino somos nosotros, Señor, los que tenemos que acercarnos a ti, para que ahí tú seas, Señor, el avivador del fuego, para que ahí seamos llenos de ese fuego que pones tú, Señor. Pero somos nosotros los que tenemos que ir a buscarte con una actitud correcta, con una actitud humilde, con una actitud de humillación, hincándonos ante tu presencia, buscando tu rostro, Señor, humillándonos ante tu presencia, Señor, para platicar contigo. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros hemos entendido hoy
que necesitábamos esta exhortación y este consejo que tú nos das. Aviva el fuego, ¿sí? Aviva el fuego que una vez hubo en ti. Vuelve a tener ese fuego, ¿sí? Da fruto. Y la semilla que va a dar ese fruto, siémbrala, para que esa semilla sembrada dé también un árbol que dé frutos al 60, al 30 y al 100 por uno. Aquí hay un pueblo que a ti te plació hacerlo un pueblo de oración, Señor. Pero ahora, Señor, no solamente va a ser un pueblo de oración, sino también va a ser un pueblo evangelista, Señor, ante tanto sufrimiento que hay a nuestro alrededor. No vamos a pasar desapercibidos ante el sufrimiento y el dolor de la gente. No vamos a pasar desapercibidos, Señor, de largo. No vamos a pasar de largo ante una persona que sufre, ante una persona que está en alcoholismo, en drogadicción, ante una persona que está en pecado, ante una persona o una familia que esté en pleitos. No vamos a pasar, Señor, de largo. Vamos a ser nosotros esos embajadores que tú quieres enviar, Señor, para reconciliar al mundo contigo, para reconciliar a tu pueblo contigo. Y aquí estamos nosotros, Señor. Úsame a mí, Señor. Úsame a mí, Señor. Úsame a mí, Señor. Usted puede decirle al Señor: úsame a mí, Señor. Levante sus manos si usted quiere ser ese. Úsame a mí, Señor. Yo quiero ser ese embajador tuyo. Úsame a mí, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Mi vida está en tus manos, Señor. Úsame a mí. Úsame a mí. Y yo te doy gracias que en este día tú me digas: aviva el fuego. Aviva el fuego. Porque lo necesitaba. Porque yo he pasado de largo donde hay dolor. Porque yo he pasado de largo donde hay sufrimiento. Pero hoy yo acepto el cargo que tú le diste al Señor Jesucristo y que ahora me lo das a mí. Yo lo acepto, Señor, de embajador de ese ministerio de la reconciliación. Acepto, Señor, ese cargo, lo acepto, Señor. Acepto el cargo de embajador del ministerio de la reconciliación para reconciliar, Señor, al pueblo contigo. Lo acepto, Señor, y acepto el reto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.